mundo en el que se respeten los derechos humanos, laborales y en el que el crecimiento y el beneficio económico de unos no sea a expensas de la vida de otras y también de nuestro planeta. Si queremos hablar de trabajo decente, queremos hablar de vida digna, el modelo económico actual no va en esa línea. La propuesta de la economía del bien común es el producto del bien común, medir realmente la aportación al bien común y la calidad de vida. Solo recibimos demasiada explotación, el trabajo lo querían para rápido, cuando uno no lo sacaba ya no le pagaban los precios. Vamos sacando, vamos comprando las materias primas, ¿verdad? Por ejemplo, telas. Todavía nos hacen falta algunas máquinas que no estamos equipados como debemos estar equipados. Son bastantes necesidades que todavía tenemos como cooperativa y tengo que luchar por las demás mujeres que desconocen de los derechos y de las organizaciones, porque hay que organizarse como asociación. Trabaja todas las áreas de la actividad humana con esa matriz, con todos los valores de dignidad, justicia social, el tema medioambiental, la sostenibilidad medioambiental y el último que nos olvidamos, que és la participació i la transparència. Com l'espai econòmic, no? O els models econòmics s'han convertit en espais que pareixen estar allunyats, no? De lo que són els valors morals. Com que ho donem per sentat, parlem d'economia i ens costa enllaçar-lo amb qüestions morals com la igualtat, com la dignitat. Per què? Perquè possiblement l'experiència que tenim particular de la nostra pròpia vida en el món del treball, malauradament, no ha sigut o pot no ser la que volguérem que fora, no? També per la precarietat que patim. Des de Transversal pensem que és molt important la implantació i el creixement d'una economia social i solidària que també ha de ser feminista, ja que la entenem com una alternativa vàlida i real al sistema capitalista que tenim ara mateixa. Una segona manera que pensem que és superimportant és donar suport als moviments socials i als col·lectius que actualment estan en Castelló des del feminisme a l'ecologisme, els centres socials autogestionats, l'antirracisme. Junto con la parte de proyectos de empleo también tenemos un servicio propio de intermediación laboral. Intermediar es simplemente unir personas con ofertas, personas en búsqueda de empleo con empleadores, pero no lo hacemos sin más, lo hacemos en base a unos criterios profesionales, a un conocimiento de las personas y a un conocimiento de las necesidades que tiene la empresa. Las finanzas éticas, muchas de ellas siempre apuestan por un desarrollo comunitario, que nos tenemos que organizar de forma social en una determinada zona y tienen que participar ciudadanía, organizaciones y también administración pública. La forma que tienen de operar las finanzas éticas es de incorporar la ética al conjunto de lo que sería el proceso de financiación. La ética aplicable en su conjunto, la participación, la coherencia, la transparencia, la implicación. Administraciones públicas, sindicatos, empresas de economía social y solidaria, ONGs, universidades, ciudadanía en red. Coordinadas podemos y debemos ser cómplices para multiplicar el cambio y promover calidad de vida, bienestar, respeto a los derechos humanos, laborales, ambientales.